Frente a Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana. Y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde. Y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. El costo de la extorsión en Honduras es alto. Cada año se pagan en el país más de 18,000 millones de lempiras por este delito y en promedio cada víctima paga un poco más de 87,000 lempiras a los extorsionadores anualmente, quienes en el 99% de los casos ni siquiera son denunciados. El reducido apenas 1% de los casos que se han judicializado es porque se han hecho las entregas controladas, seriando el dinero. Pero evidentemente eso refleja que la investigación todavía es débil. Una de las mayores preocupaciones es que este delito ha mutado y disfraza sus nuevas modalidades en rifas o préstamos clandestinos, uso de medios digitales, prestación o compra forzada de bienes y servicios y el uso de mensajería para entrega de dinero de la extorsión, haciendo más difícil la investigación criminal. Una gran mayoría de la extorsión es llevada a cabo por grupos criminales, maras y pandillas, pero también hay participación de funcionarios públicos y hay participación de imitadores o también aún hasta de conocidos de las víctimas. Solo en lo que va del año, la extorsión ha impactado en casi 207,000 hogares. En otras palabras, más de 847,000 hondureños han sido víctimas de los extorsionadores. Este empresario lamenta que esta situación se haya salido de control y pide agilidad al gobierno para abordar el problema, porque solo este 2022 se cerrarán más de 40,000 empresas en el país por este delito, asegura. Queremos ver gente ya en este momento en las calles, presionando a todos estos grupos de poder, poniéndoselo difícil porque lo han tenido demasiado fácil y por eso han crecido tanto. Más de 40,000 son las empresas que van a terminar de cerrar a lo que queda del año. Y si no se hace absolutamente nada, créame que ese número se va a quedar pequeño para los años que vienen. Para este criminólogo y experto en temas de seguridad, aunque últimamente se han incrementado las denuncias de este delito, se estima que el 99% de las extorsiones no son informadas a las autoridades. Y muchas veces en las que se busca hacer justicia, algunos casos no prosperan por requerimientos fiscales que no tienen el debido sustento. Muchos privados de libertad por la clase de delito, la extorsión, están saliendo. Entonces, ¿qué significa? Significa de que no ha sido el proceso policial el que porque eso tiene llenas las cárceles ahorita de gente, sino que es ese requerimiento fiscal que fue enviado hacia la Corte Suprema, hacia el juez, y que no se sustentó bien. Los reveladores datos son resultado del más reciente informe de la ASJ, Impuesto de Guerra, el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, el que además recomienda un plan de solución a largo plazo, uniendo a todos los sectores, así como fortalecer las capacidades de investigación del delito, que lamentablemente persiste y evoluciona, al grado de ubicarnos como el país con la tasa más alta de este flagelo en el Triángulo Norte. Gabriela Lobo, Telenoticias. Pues este es el tema de hoy. El tema del cual cada día se está quejando más la gente. Se está quejando de la policía, se está quejando del mismo gobierno. Venía escuchando algunas radios, entre ellas HRN, y este era el tema de debate, la extorsión. Sabemos que la solución a esta problemática no está estrictamente en lo que pueda hacer la policía, pero sí la institución policial tiene un rol muy importante. Lo que son los cuerpos de seguridad tienen un rol muy importante. Es por eso que la gente, cuando asocia soluciones al problema de la extorsión, siempre tiene presente las instituciones de seguridad
entre ellas la policía. Y la policía nos dice, no somos la única institución que debe encargarse de combatir este delito de redes criminales. Aquí deben intervenir otras instituciones públicas. Pues bien, es lo que vamos a tratar de desentrañar este día. Me informa la producción que había confirmado el comisionado general Héctor Gustavo Sánchez Velázquez estar presente esta mañana, pero que tuvo problemas. Le dije, es posible que ante la comparecencia este jueves en frente a frente del ministro de Seguridad, porque ya la gente comienza a señalar al ministro de Seguridad. Así somos. Creemos que una sola persona será capaz, porque también los hondureños asocian a Bukele. Cuando hablamos de extorsión, pensamos en gente heroica, en liderazgos heroicos y capaces, valientes, fuertes, inteligentes, creativos, que trasciendan más allá del resto. Una sola persona no puede resolver esta problemática, pero así somos los hondureños. Ya están señalando con el índice al ministro de Seguridad, que había levantado muchas expectativas. Ya están señalando al gobierno, que había también prometido solucionar este asunto de la extorsión. Ya están pensando en figuras como Bukele. ¿Cuánto meme no veo yo en las redes sociales diciendo que importemos al ministro de Seguridad de El Salvador? Que importemos o que nos presten a Bukele uno hace cuántas semanas. Pero claro, de repente la desesperación de la gente que la hace reaccionar de esa manera ligera. Aquí no se trata de una sola persona, se trata de una política integral, pero ya escuchamos a uno de los participantes en la nota que nos preparó Gabriela Lobo. Necesitamos verlos, dice, en las calles, a los policías combatiendo la delincuencia, combatiendo el delito de la extorsión. Así de desesperada está la gente, y sobre todo los micros, los pequeños, los medianos y ahora hasta los grandes empresarios, pero los grandes se pueden defender porque tienen suficientes recursos para contratar agentes de seguridad privados. Los pequeñitos no les ajusta para nada. Entonces estos son los más desesperados, los que están sintiendo día a día esa presión de las redes criminales. Ayer ASJ nos presentó un buen trabajo de investigación. Vamos a alternar el trabajo que nos presentó ASJ con este plan integral para el tratamiento de la extorsión. No sé si la producción me tiene ahí este plan integral para el tratamiento de la extorsión. Ayer nos preguntaban desde Casa de Gobierno, desde las altas esferas de la policía, que dónde lo habíamos conseguido, porque este es el que van a presentar mañana. Este es el que van a presentar mañana, la propuesta. Miren, esto es lo que van a presentar mañana. Aquí lo voy a repasar rápidamente. Análisis de la seguridad ciudadana, cuántas pandillas proliferaban en el 2013, 2014, 2015, hasta la fecha, pandilla 13, pandilla 18, otras estructuras criminales, las modalidades y tipos de extorsión, la telefónica, las notas extorsivas, la extorsión por medio de las redes sociales, el surgimiento de nuevas modalidades extorsivas, carwatch, rifas apuntadas. Ni idea tenía yo sobre estas figuras asociadas a la extorsión, préstamos gota a gota, venta de comida y repuestos, entre otras, mecanismos para recepcionar el dinero. Los cobros se solicitan en efectivo por medio de depósito a cuentas bancarias. Hoy por hoy las estructuras criminales utilizan a menores de edad para recepcionar dinero y ejecutar acciones de intimidación. Actualmente las maras y pandillas, grupos emergentes y oportunistas están utilizando las bondades de las billeteras electrónicas y dan a conocer los nombres de estas billeteras electrónicas: Tigo Money, Tengo y Guardadito, entre otras. La modalidad emergente para el cobro de extorsión, billeteras electrónicas, análisis de la seguridad ciudadana, alcance y propósito del plan, los ejes estratégicos, operativo, tecnológico, reforma al estamento legal, comunitario, reforma al sistema penitenciario, gestión interinstitucional, educativo, presupuestario, el eje operativo, el gran objetivo en el eje operativo,
es afectar las estructuras criminales en sus componentes financieros y logísticos, proporcionando a los operadores de justicia los elementos necesarios para el ejercicio de la acción penal pública, así como a los demás entes estatales involucrados. Crear una comisión integral de afectación a la extorsión y delitos conexos, Policía Nacional, Ministerio Público, jueces de jurisdicción nacional, RNP, CNBS, que es la Comisión de Banca y Seguros, IP, Instituto de la Propiedad, y luego las instituciones de seguridad, entre otras el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. En el eje tecnológico, el gran objetivo es fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional. Claro que esto tiene que enfrentarse con tecnología también. En el eje de reforma al estamento legal, el objetivo es mejorar la respuesta institucional ante el fenómeno criminal de la extorsión y delitos conexos, al disponer de un estamento legal que dinamice la iniciativa procesal y respuesta investigativa. Aquí se proponen reformar el Código Penal, la Ley de Intervención de las Comunicaciones, la Ley y Reglamento del Sistema Penitenciario, la Ley de Lavado de Activos, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, y hasta el Código de la Niñez y la Adolescencia. La reforma sería el artículo 373 del Código Penal. Código Penal agravante, delito de extorsión, artículo 374, en el sentido que quien comete el delito de extorsión, quien recolecte de forma personal por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos, servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos. Se debe incorporar tácitamente lo siguiente. Bueno, aquí está. Comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal por medio de transferencias electrónicas y todo lo que leí. Esa es la reforma al Código Penal. Artículos 373 y 374. También al Código Procesal Penal, artículo 237, protección de testigos y víctimas. Se debe incorporar tácitamente que la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado debe contar con un fondo financiero y una estructura de talento humano y logística para la protección de los testigos y víctimas derivadas del delito de extorsión y desplazamiento forzado. También reforma al Código Procesal Penal en su artículo 267, al Código Penal en el artículo 463. Una reforma al decreto 93-2021, artículos 26 y 29, en el sentido que debe incorporarse que en la etapa de investigación descrita en el Código Procesal Penal, en su artículo 263, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas, la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la DPI, podrán solicitar a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Investigación Financiera, los análisis de inteligencia de las cuentas de billeteras electrónicas, bancarias o de instituciones financieras o rubros similares con el fin de buscar la causa probable de la comisión de un delito. Asimismo, se debe contar con la posibilidad de bloquear las cuentas de instituciones bancarias, financieras y billeteras electrónicas que están siendo utilizadas para cometer el ilícito penal de extorsión, solicitud que será fundada a través del fiscal general asignado al circuito antiextorsión. Y en el Código de la Niñez, deberá incorporarse tácitamente que los menores infractores internados en los diferentes centros correccionales del país, al cumplir la edad adulta, 18 años, deben de ser transferidos a los centros penales destinados para ese tipo de población. Plantea también una reforma al decreto 26 y 27/2010 sobre la ley de privación de dominio, artículos 3, número 8 y 9, respecto al tema de Conatel y la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Está planteando ahí también, Conatel es la encargada de regular la portabilidad de las SIM card. En teoría, todas las compras de las mismas deberán estar reguladas con una copia de identidad o pasaporte. Artículos 75, 79, 82, 246 y 247 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector
Telecomunicaciones. En relación a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, junto a la UIF, son los entes reguladores de las billeteras electrónicas, mismos que deberían regular que el servicio no sea tan vulnerable. Y plantea un eje comunitario, los diagnósticos integrales de seguridad ciudadana, tiempo para la realización del DISEC. Aquí no recuerdo el significado de esta abreviatura, DISEC, por municipio. Una reforma del sistema penitenciario, básicamente eje educativo, eje presupuestario, en presupuesto adicional para implementar el plan integral para el tratamiento de la extorsión, equipo tecnológico, Más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de lempiras, sí, más de 1.000 millones. Equipo tecnológico, 618 millones, policías nuevos quieren 500. Claro. 134 millones, arriendo de vehículos, 200, 135 millones, capacitación 5 millones, viáticos 8 millones, diésel 54 millones, gasolina 14, equipo táctico 26, arriendo de edificios 5, pago de información 24, gastos de funcionamiento 10, adicional al cargo 500 funcionarios 60 para un total de incremento presupuestario de 1.095 millones de lempiras. La Policía Nacional requiere de presupuesto adicional para el adecuado funcionamiento del plan integral. Habla de la implementación del plan integral para el tratamiento de la extorsión. Y ahí está la propuesta. Ahí está la propuesta. Eso es lo que vamos a conocer mañana. Ahora solo de la voz del ministro de Seguridad, porque ya lo hemos divulgado. Pero no importa quién lo divulgue. Sí. Lo importante, Carlos, es que trabajemos en esto, ¿no? Totalmente. Carlos Hernández, Marvin Galo, ya conocen a Marvin, dirigente del transporte urbano. Edgar Aguilar, investigador y analista de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Pero comencemos por donde debemos iniciar el programa, con Carlos Hernández y el porcentaje de victimización y toda una serie de datos que la ASJ ha investigado. Pero la producción me dice que primero le pase a Lucecita Madrid para que nos dé a conocer el tema del programa y que usted reaccione a través de nuestras cuentas de redes sociales e interactúe con el programa. Y además, en el transcurso del Frente a Frente, lo invito siempre a dar la cara con valor, con sapiencia, con creatividad, con espíritu crítico, constructivo, con sugerencias, porque es lo que necesita el país en este momento. Más que fomentar la división, ser capaz de proponer ante los diversos problemas que nos aquejan. Luz Madrid, buenos días. Buenos días, Renato, nuestros panelistas, televidentes. Así es, el tema del día en pantalla para que usted también pueda opinar. Su opinión es muy importante, puede debatir con nosotros aquí en el foro más importante de Honduras, Frente a Frente. La impotencia de los hondureños ante la extorsión. ¿Qué hacer? Opine con nosotros, tendrá un enlace directo si escanea el código QR en la parte inferior de la pantalla para que pueda utilizar cada red social. De igual forma, si quiere escribirnos de una forma directa al WhatsApp 9773-6065 y recuerde que ahora usted puede dar la cara aquí en Frente a Frente a través del 9957-9532. De esta forma le enviaremos un enlace vía Zoom y podrá conectarse y también hacer sus consultas, comentarios u opiniones aquí en Frente a Frente. Renato. Gracias, Luz Madrid. Don Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa. Bueno, Renato, gracias por darnos este espacio. Quisiera comenzar diciendo que por más de 15 años hemos venido realizando investigaciones en temas de seguridad y justicia en el país. Creo que eso es importante para ponerlo en perspectiva. Dos, parte de la metodología que hace ASJ es que normalmente todos nuestros estudios que hacemos público, previo a eso los presentamos a las autoridades. En este caso particular, el estudio que revelamos ayer, lo presentamos hace 8 días a miembros de la Secretaría de Seguridad, Fiscalía, Poder Judicial, algunos empresarios, para validar algunos datos y tratar también de que las autoridades conozcan esto. Lo digo porque
lamentablemente el contexto actual a veces hace que trata de dar algunos mensajes que obviamente no es la intención. Y 3, siempre hacemos propuestas. Y en este caso, ASJ, en este estudio particular, está en contacto permanente con expertos de toda la región, países que han vivido esta situación, y en base a eso hemos hecho una serie de propuestas que nos alegra muchísimo, porque ayer hicimos muy tarde en la noche un análisis del plan que usted presentó y vemos que ese plan justamente confirma los datos que nosotros revelamos. O sea, y yo creo que eso nos hace sentir satisfechos porque al final la intención nuestra es producir datos que ayuden a las autoridades a diseñar políticas públicas con evidencia, porque ese es el gran problema que tenemos en el país. Y bueno, nuestro compromiso, y creo que el compromiso de todos, de ustedes, los medios, es monitorear ese plan que se está implementando para asegurar que efectivamente se desarrolle. Dicho esto, yo quiero decir, el fenómeno de la extorsión es un fenómeno que ha estado presente en los últimos años en el país. Eso no es un tema nuevo. O sea, no estamos hablando que estamos cuestionando al actual gobierno. Es un tema que, es más, los datos que nosotros recogimos, gran parte de esos datos corresponden a la administración anterior. 2, es un fenómeno que no solamente está presente en las zonas urbanas, porque históricamente decíamos, los que somos de fuera del país, siempre mencionamos que la capital de la República, San Pedro Sula, son las ciudades con mayor problema. Tú lo corriges porque tú dijiste fuera del país, ¿no? Perdón, fuera. Tú sos hondureño. Okay, claro. Fuera de la capital. Fuera de la capital. Gracias. Rural. Rural, los que somos exacto. rurales. Somos rurales. Los que somos rurales. Los que somos rurales, ya me lo dijo un ministro hace un día que estaba dando algunos datos en educación. Creíamos que el problema era de las grandes ciudades. No. La información y los datos analizados nos confirman que este es un problema que se está experimentando en todos los departamentos del país. Todos los 18 departamentos del país presentan esto. Comunidades que históricamente fueron tranquilas, aquí cercanas a la ciudad capital, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Ojojona, esos lugares de escape el fin de semana de la gente de la ciudad, al final están siendo objeto en este momento de extorsión. No solamente los pequeños negocios, sino incluso el fenómeno tocó ya la puerta de las casas, o sea, tocar, llegar y empezar a extorsionar. Entonces ese es un tema. El otro tema que quiero decir, mire, nosotros para hacer este estudio tuvimos acceso a la información de los tribunales, específicamente lo que ven el tema de extorsión en el país, lo cual lo apreciamos, lo valoramos muchísimo y analizamos gran parte de los expedientes judiciales. 2, tuvimos acceso y dialogamos con la información de, en ese caso, la Fuerza Nacional que miraba maras y pandillas, que se ha transformado ahora en lo que es la DIPANCO. Hicimos una encuesta nacional con una firma reconocida a nivel nacional para contrastar los datos que teníamos documentales con lo que la población nos dice. Eso es lo que nos lleva a la conclusión que en Honduras más de 800,000 personas han sido víctimas de la extorsión. Estamos hablando de más de 200,000 familias, o sea, es una cantidad enorme de hondureños que están siendo afectados directamente. Ahora bien, y ustedes lo están viendo en pantalla, el costo de esto es un costo enorme, ¿verdad? Y yo quiero que las autoridades, escuché una declaración ayer, si bien es cierto, es un valor enorme y como le digo, esto es el resultado del análisis que hicimos de nuestras encuestas. Estamos hablando de 18,000 millones de lempiras. ¿Millones o billones? Bueno, 18 no, billones. correcto, 18,000 millones. Sí, 18 o billones. O sea, 737 millones de dólares. Sí. Esa es la afectación directa. Imagínese usted esa cantidad de dinero que está alimentando las estructuras criminales. Entonces,
si tenemos un Estado débil, y aquí vemos que la Secretaría está pidiendo 1.000 millones, y claro, cuando uno lo ve en el marco del presupuesto, uno dice 1.000 millones, pero cuando contrastamos esto con el costo, al final esto es reducido. Lo que quiero decir es la importancia de fortalecer al Estado, la importancia de fortalecer las capacidades para poder enfrentar este fenómeno que obviamente, y aquí está, esta es la sumatoria de lo que pagan los transportistas cada día. Yo no sé si ustedes fueron los que presentaron el dato de los casi 1.000 trabajadores del transporte que han muerto producto de la extorsión. La universidad, el observatorio de la universidad. El observatorio de la universidad. Pero aquí lo tenemos claro. Y lo vamos a compartir también en el transcurso del programa, porque ellos también pagan no solo dinero en efectivo, sino que lo pagan con vida, Le voy a contar desgraciadamente. una experiencia, sí. Aquí hago un paréntesis. Un empresario del transporte llega a nuestra oficina una mañana desesperado a decirnos, por favor, tal vez ustedes tienen acceso para ver cómo logramos que la autoridad nos apoye. Ese día en la mañana habían asesinado un transportista. Estando en nuestra oficina reunidos, llama el extorsionador, un número, no es un número desconocido, un número hondureño que dice, ya lo hemos reportado, ya está reportado. Llama, lo ponen en voz alta y, mire, es una situación terrible. Escuchar y decir, mira, si de aquí a las 3 de la tarde no me hacen el depósito de 300,000 lempiras, a las 4 de la tarde les asesinamos otro. Renato, uno escucha eso y sabe, a las 4 de la mañana, ese amigo dirigente del transporte, a las 4 de la tarde, perdón, desesperado llama y dice, me acaban de asesinar otro motorista. O sea, la impotencia, porque escuchar la voz del criminal amenazándolo, ese hombre desesperado, buscando ayuda, y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, con la gente, llamar, mira, hay que tratar de ver, pero él dice, es que ya ese número ya está registrado, ya la denuncia ya la puse, y al final, unas horas después le asesinan un padre, asesinan un hombre trabajador que había salido esa mañana. Entonces, cuando uno ve las reacciones del sector transporte, por mencionar uno, es obvio, esa es una lucha por la vida. O sea, es una lucha por la vida, porque salen y no se sabe qué es lo que efectivamente va a pasar. Así es que no solamente se cobra, no solamente es el dinero, pero también es la vida. Ayer una jueza, y quiero decirlo porque es importante, sí. Una jueza ayer mientras hacíamos la presentación se me acerca y me dice, jueza de la unidad que ve los temas de extorsión, me dice, mi familia salió huyendo. Yo me encargué de apoyar al fiscal y teníamos testimonios de las llamadas, teníamos todo, y al final los tipos salieron libres y mi familia tuvo que huir del país porque al final nos extorsionaron, pagamos más de 1 millón de lempiras, mi padre entró en depresión y mis hermanos tuvieron que irse de la ciudad. Estoy hablando ya no solo de gente pobre, estás hablando de gente profesional, gente que trabaja en el sistema judicial, que luchan cada día, también son víctimas de la extorsión. Entonces, aquí estamos hablando de casi 1 millón de personas que son afectadas directamente por este fenómeno. Y ahora entiendo, es que yo no le entendí, pensaba que era broma la de Marvin Galo. Cuando yo entré, usted fue testigo, Carlos, lo mismo que claro. Edgar Aguilar, que me dice, Marvin Galo, Renato, me dicen que me tenés un chaleco. Y yo no entendía, pero segundos después reflexioné que Marvin Galo, lo que me está diciendo Renato, mis comparecencias públicas claro. implican un riesgo también. Y alguien le dijo, decirle a Renato que te regale un chaleco. De repente pudo haber sido un familiar. Marvin le dijo, voy para frente a frente este miércoles, y el familiar le dijo, decirle a Renato que te regale un chaleco. Claro, porque él viene a exponer su vida. Todo dirigente del transporte que comparece, que cuestiona, que pide, que exige a la autoridad más eficiencia, arriesga su vida. Los criminales nos están viendo. Obviamente. Los criminales nos están viendo, Carlos. Y yo con esa cantidad que se mueve producto de la extorsión, 18 billones de dólares, más de 700 millones de dólares, cerca de 18,000 millones de lempiras. Digo, si en esta actividad ilícita
no solo participan redes criminales que se han criado en la criminalidad, sino que hasta supuesta gente correcta tiene como modus vivendi esto. Totalmente, ahora. Y es una de las recomendaciones que nosotros damos y que nosotros señalamos. Mira, y nos adelantamos. Cuando nosotros revisamos quiénes son las personas que están guardando prisión en las cárceles, nos encontramos que, ¿sabe quiénes son, Renato? Son las personas, los mandaderos, para decirlo en el lenguaje popular. Son las personas que recogen, que muchas veces son víctimas. Ojo, porque conocemos casos de algunas comunidades donde agarran un menor, y ahí lo dice el plan integral, agarran a una persona y lo amenazan y le dicen, mira, a ver, anda, déjame este celular, ahí a los transportistas o a la pulpería, y si no lo hace, o sea, sí o sí tenés que hacerlo. O anda a recogerme un sobre que te va a encontrar, y esa es la persona que agarran, y esa es la persona que está condenada. Hasta ahora no identificamos, y esto lo hemos contrastado con gente profesionales que trabajan en el Poder Judicial, porque uno ve las cantidades y es obvio, uno se pregunta, ¿es un delincuente común o hay una estructura mucho más poderosa que está detrás de eso? Porque estamos hablando de cantidades enormes de dinero. Y por eso una de las recomendaciones que nosotros damos es seguir el dinero, porque el dinero al final no se puede esconder, el dinero tiene que estar en algunos apartamentos de lujo que se compren, en vehículos, o sea, para tratar de dar justamente con esas estructuras allá en la cabeza y no quedarnos a ese nivel. Y hasta la duda le llega a uno si hay institucionalidad, alguna institucionalidad participando en esas redes criminales. Cuando esto no se resuelve con las exigencias que vienen haciendo ellos desde hace mucho tiempo, los micros, los pequeños empresarios, y ve uno que crece la extorsión, hasta llega a preguntarse, ¿será que habrá alguna institucionalidad? Digo, alguna institucionalidad, algunas manzanas podridas dentro de la institucionalidad, también metidas en el negocio e investidas de autoridad y con armas. Totalmente, sí. Bueno, y ese dato se confirma con que apenas el 1% de los casos se denuncian. O sea, el 1% de los casos se denuncian. La pregunta es, ¿por qué? Y obviamente no se denuncian por falta de confianza, o sea, no hay confianza. ¿Por qué no hay confianza? Quizás por algunas de estas, mire, termino con esto, Renato, primero. Un celador en una audiencia en el Poder Judicial, lo llevan en la cajita esa donde los meten para que dé su testimonio. Y cuando está ahí, de repente se pone nervioso y empieza a temblar, y entonces están los jueces y se asustan. ¿Y qué es lo que pasa? Lo sacan de la sala y lo llevan a un cuarto atrás y empiezan a ver y le dan agua y todo y le dice, resulta ser que el celador del Poder Judicial, la persona que estaba moviendo la cajita, era el extorsionador. Me lo dijo ayer la juez que trabaja en esto y me dice, inmediatamente hicimos la denuncia, la persona está condenada, tomaron una acción, pero imagínense, y el hombre iba a dar el testimonio frente a los jueces en la sala y cuando ve que lo está moviendo, o sea, un motorista de los juzgados antiextorsión usando el vehículo oficial, al final resulta ser que era miembro de la extorsión. Es un caso que nosotros enfrentamos. Menciono esos dos casos para decir, no es un fenómeno que afecta solamente a un sector, no es un fenómeno que afecta solamente a la empresa, es un fenómeno que está a la gente de los barrios pobres, sino es un fenómeno que está afectando a toda la sociedad hondureña. Por lo tanto, nosotros decimos, todos tenemos que involucrarnos en buscar respuestas. Esta es la intención de esto. Obviamente, responsabilidad primaria del Estado. Me gusta que en el plan están hablando de la coordinación, cosa que no ha habido mucha coordinación y más en los últimos meses, porque es necesario que se sienten a hablar. Hay que trascender ya lo que pasó y empezar a tratar de identificar esas acciones que nos permitan enfrentar este problema. Nos va a llevar tiempo, claro, pero lo importante es que se tomen acciones. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar alternando toda esta información preparada por la ASJ. No es cualquier informe, no es un informe inventado, no es un informe
chapucero, no es una investigación chapucera, es una investigación con información contrastada en varias fuentes y por eso es buena revelarla al público. Pues esa información la vamos a estar alternando con este plan para el tratamiento de la extorsión que ya en términos generales yo he divulgado aquí en el programa y ayer en TN5. Ahora, Marvin Galo tiene algo que decirnos, lo mismo que Edgar Aguilar. Más información de la que ya nos ha anticipado Carlos Hernández. Y usted, yo sé que tiene más reflexiones, sugerencias ante este fenómeno que francamente tiene de rodillas a la sociedad hondureña. Claro que sí, la tiene de rodillas y sumamente preocupada. Volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Educación anuncia aumento salarial. Educación anuncia aumento salarial a... Pero si me aparece el logo de Tu Nota, no podré leer el titular. Educación anuncia aumento salarial a maestros en Honduras. Marvin Ponce hará campaña en TV contra violencia hacia la mujer por agredir a Saraí. Marvin, no, y no lo digo en broma, lo digo en serio. Yo te ofrezco estos espacios para que hagas campaña en contra de la violencia hacia la mujer. Es una decisión judicial y tú tienes que cumplir esa decisión judicial. Y yo quiero aprovechar que sos muy conocido, sos muy controversial y además sos mi amigo para que vengas aquí a frente. No sé cuál fue el calendario que te impuso el juez o la jueza y una vez al mes te informes, te conciencies bien sobre esta problemática, porque sé que Marvin es un hombre con mucha conciencia, es un cristiano, es un hombre sensible. Y no le tengo que decir que se prepare, es que no sé si tiene hijas Marvin, pero estoy seguro que vela por ellas, que lo que no quiere hacer él a una dama, tampoco quieren que se lo hagan a sus hijas, así que ven aquí, yo te doy el espacio para que hagas campaña en contra de la violencia de la mujer. Y proponen aumentar penas para quienes usen ilegalmente uniformes policiales. Carnal Rodríguez agradece a Panamá el trato humanitario a los migrantes, algunos de los titulares de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Honduras opina a través de las redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que han escrito hasta el momento. Buenos días, Renato, que den seguridad en las calles. Excelente. Me siento más segura si lo hacen, pero a la extorsión, por favor, que lleguen a la raíz, por Dios santo, no a los que van a cobrarlo. Y créanme que serán muy recordados por su limpieza, honradez y honorabilidad. Bueno, este mensaje sería para la policía. Seguimos con más mensajes. ¿Y por qué más dinero si el presupuesto de esta secretaría es enorme y se le ha dado más que eso? Hablan de regular las llamadas y del mismo presidio salen las llamadas. Yo soy víctima de extorsión, trabajo en transporte de taxi y desde la penitenciaria recibo las llamadas. Buenos días, Renato, señores del panel. Uno de los más grandes problemas de la seguridad en el país radica en, número uno, exmiembros de la policía y militares están detrás de esto, así como policías y militares en servicio. A mí me secuestraron en el año 2011 y eran policías en servicio en Ceiba. Entonces, hace años vivimos en indefensión. Si así fuese, Sabión y el jefe del Estado Mayor Conjunto y el actual ministro de Defensa tendrían la obligación entonces que hacer una investigación exhaustiva si tienen agentes oficiales activos en las dos instituciones participando de este delito donde se mueven 18 billones de dólares. Es que yo no lo descartaría porque siempre hay manzanas podridas en las instituciones. No es de descartarlo
Solo es que sus liderazgos se pongan pilas, agudos, que tengan compromiso de que el país no siga bajo la garra de los extorsionadores y utilicen mecanismos internos que los han de saber y conocer porque han sido formados en seguridad para identificar si tienen manzanas podridas dentro de sus instituciones haciendo negocios de este delito. Continúa, Luz. Así es, entre otros mensajes, mientras los jueces no actúen como debe de ser, no se podrá hacer nada, no se les castiga como debe de ser a los extorsionadores. Se amparan en los derechos humanos, aunque la policía y fuerza antimaras hagan su trabajo, los jueces y fiscales hacen un enorme ridículo. Así nos expresa nuestro televidente. Entre otros, la extorsión se convirtió en un monstruo de 7 cabezas. Aparte de la policía, hay otras agencias de seguridad del Estado que pueden intervenir. Hay que utilizar las herramientas de escuchas, rastrear el dinero del pago de los extorsionadores para dar con los responsables. Hay 2 posibles escenarios: o se salió de las manos la extorsión o han habido funcionarios al más alto nivel en administraciones pasadas que están coludidos con estas estructuras criminales. Buen día, felicidades por su programa, muy buen tema. En algunas zonas donde instalaron postas de los soldados de verde ya no cobran impuestos a las pulperías. Mi opinión, según lo que observo y escucho, es que la extorsión la cobran desde las cárceles. ¿Cómo podrán hacer eso con tanto policía a su alrededor? Conozco personas vendedoras de pollo con tajadas que les cobran extorsión. ¿Quién en tantos años va a querer combatir la extorsión si eso beneficia a grandes políticos y teniendo un presidente con una pésima reputación? Otro aporte: debe controlar esos envíos de Tigo Money y utilizan personas mayores para que reciban el dinero. La extorsión está en todos los niveles. ¿Qué hace esa gran cantidad de policías? ¿Por qué no controlan principalmente los que ya tienen en la cárcel? Entre otras noticias y mensajes, la mayoría de las extorsiones se llevan a cabo a través de transferencias de dinero vía Tigo Money. Aunque uno lo denuncie al 143 o lo haga personalmente en las oficinas de policía anti-extorsión, poco o nada se hace para bloquear esos números o investigar dónde cobran el dinero los extorsionadores. Y quedamos en lo mismo, tienen que eliminar ese sistema de Tigo Money. ¿Podrá el gobierno hacer algo así? Como ciudadano y transportista me siento realmente decepcionado del actual gobierno al ver que este delito nos tiene de rodillas y no hacen nada por combatirlo, Renato. Bueno, muchas gracias, Luz Madrid, pero casi todos esos comentarios veo que los canaliza este plan de la policía. Totalmente. Sí, y eso me agrada. Casi todo lo que está diciendo la gente es canalizado en este plan. Ojalá que lleguemos a feliz término. Si hay que hacer sacrificios fiscales en función de que esta gente trabaje con más agentes, con más tecnología y que tenga la suficiente logística, yo creo que tendríamos que aceptarlo. Totalmente. Entre los 7 aviones que quieren las Fuerzas Armadas, que piden 1.000 millones de lempiras, y estos 1.000 millones de lempiras que pide la policía, yo me inclinaría que espere las Fuerzas Armadas. Totalmente. Y que este dinero lo orientemos a la policía. Totalmente, ¿no? Renato, eso es clave, ¿verdad? Porque estamos hablando de la seguridad ciudadana directa. Entonces, ahora vamos con el informe de ASJ. Marvin me dice, yo quiero escuchar a ASJ y todo el informe, toda la información. Después hablo yo. Así que le paso este aparatito a Edgar Aguilar para que continuemos. Edgar. Sí, pues para empezar, Renato, yo vi en esos mensajes que acaban de leer también la desesperación en la gente porque haya una solución de una vez por todas a este problema. Claro. Además, también 3 de los mensajes que se leyeron fueron de personas que reportaron también ser víctimas ahorita en el programa. Entonces vemos ante esto que el dato que nosotros publicamos en base a la encuesta que aplicamos a nivel nacional y contrastándolo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, 9% de los hogares hondureños son víctimas de extorsión. Quiere decir que si nosotros vemos un barrio, una colonia de 100 casas, ahí van a haber 9 probablemente que han sido amenazados o que están siendo victimizados. Y esto impacta a alrededor de 850,000 personas. Es algo grave y algo que también en los últimos años, aunque vemos que en El Salvador y Guatemala la incidencia de este delito ha reducido, en Honduras pues nos hemos mantenido y ahora llevamos el liderazgo en cuanto a los índices más altos de extorsión. Entonces creo que la experiencia de estos países también puede dar
algunos abonos para la forma en que podemos combatir este delito. Antes de continuar, tal vez me gustaría decir las 3 cosas que tratamos de hacer en este estudio, que el equipo de investigación trata de hacer. Una es mostrar con datos, con una revisión bibliográfica, con consultar a las fuentes oficiales del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, para identificar cómo ha evolucionado la extorsión. Yo, al igual que usted, como usted lo dijo al principio, hace 2 años pensaba que la extorsión solo era esa que hacen la llamada, se paga con efectivo, pero no es así. Ha cambiado mucho. La pandemia tuvo un gran impacto en pues, que las metodologías cambiaran. Ahora hay mucho más cobros en línea, hay estas formas que disfrazan la extorsión, la hacen ver como que es una compra. Varios de los casos que se recopilaron muestran, por ejemplo, que en algunas zonas transportistas tienen que comprar una baleada en un puesto específico y la compran por un precio elevado, o tienen que lavar su unidad de transporte en un car wash específico, y todo esto se muestra en este estudio. La otra parte que mostramos... No, pero es que nos quedamos en esa primera gráfica con alguna información que me interesa. La primera gráfica, la primera, que dice 847.154 niños, niñas, jóvenes y adultos impactados por la extorsión en Honduras en 2012. Es lo que estaba diciendo Carlos y que ratificó Edgar. 206.623 hogares víctimas de extorsión en Honduras en 2022. Y antes de que continúes, Edgar, con los comentarios también de Carlos Hernández, ¿cuántos transportistas, cuántos trabajadores del transporte creen ustedes han fallecido en los últimos 12 años? Mira, ese es un dato exagerado. Hasta el 2019, según el Observatorio de la Violencia, 1.781 transportistas. Estamos hablando de un promedio de 170, más o menos en lo que va del año ya van más de 60 o creo que un número mayor. Es lo que nos ha dicho el Observatorio de la Violencia hasta el 2019. O sea, la verdad es que a mí me ha impactado ese dato. Lo escuchaba, pero cuando ya lo vi en su magnitud, 1.700 trabajadores del transporte urbano. Carlos, solo la necesidad de los conductores y cobradores los puede tener manejándose esas unidades. Yo cuando voy detrás de una unidad del transporte en esta ciudad me pregunto, debe haber mucha necesidad en ese conductor, en ese cobrador, para que haya aceptado ese trabajo. Totalmente. Si es que se juegan la vida. Más de 1.700 personas, ¿en cuántos años? Del 2010 al 2019, 9 años más o menos. Imagínense ustedes, indistintamente de que le generen dolor de cabeza los buceros, como los llamamos, o la calidad del transporte urbano, ¿por qué? Porque se puede cuestionar. La verdad es que es un rubro heroico por sus trabajadores. Es la gente que más muere. Y aún así, siempre hay conductores que andan en esas unidades y cobradores. Bien, continuemos con el informe porque después escuchamos a Marvin Galo. Sí, pues en el gráfico que mostraremos ahora se ve claramente cómo en 2014, por ejemplo, Honduras le llegaba a la mitad a El Salvador y Guatemala, o sea que El Salvador y Guatemala tenían más casos de extorsión, pero si nos vamos ya a 2018, vemos que Honduras, que es la línea o la barra azulita que es menos fuerte, le llevaba ya la delantera a Guatemala y El Salvador. Entonces es preocupante que el país pues esté tomando o liderando estas estadísticas que tienen un gran daño al país. Luego nosotros mostramos las denuncias por caso de extorsión en las diferentes instituciones. Esta gráfica es interesante porque muestra cómo antes de la creación de la Fuerza Nacional Antiextorsión en 2013, las denuncias que entraban se manejaban nada más por la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad y eran mucho más bajas. Luego vemos que en 2013, cuando se crea la Fuerza Nacional Antiextorsión, estas aumentan casi que en el triple, que es la línea de arriba. Luego se reduce bastante. En 2017 se crea la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y luego incrementa el número de denuncias que llega, pero aquí lo preocupante es que aunque llega este número de denuncias, esto solo pues, representa el 1% de los casos de extorsión. El 99% de los casos de extorsión quedan en total impunidad y del 1% que llega, solo 7% terminan en una condena.
Entonces, si tenemos más de 206,000 víctimas al año, alrededor de 2.006 casos llegan al sistema de justicia, pero de estos solo se resuelven alrededor de 400. 400 de 206,000 casos al año, pues tienen una condena favorable a la víctima cada año. Luego, pues mostramos con los datos que usábamos de la encuesta de la POP y los expedientes judiciales, pues algo preocupante. Los puntos rojos en el mapa que mostramos muestran cómo hay casos de extorsión que se reportan alrededor del país, en los diferentes departamentos. Luego, el grupo de investigación hizo una revisión de los expedientes judiciales en las cortes antiextorsión que están en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, y vemos que coincide la gran incidencia en las grandes ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero lo preocupante es que parece que muchos de los departamentos donde también se reportan casos de extorsión no están llegando al sistema de justicia. Entonces no hay una cobertura. Sí. Así es, hay una gran ausencia del Estado en muchas partes del país que dificulta a la víctima tener acceso a la justicia. Eso yo interrumpo, Renato, porque me parece que es importante, porque cuando el Estado está ausente es sustituido. Sí, por grupos criminales y por las redes. Eso es lo que hemos visto históricamente en el país. Por eso hay la importancia en este plan integral de poder tener presencia, porque al final es evidente que Honduras no solo es Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se concentran recursos y personal, sino que el fenómeno llegó a todo el país. Así es. Sí, bueno, y acá también al ver este mapa de victimización es importante reconocer las formas, como lo decía hace un momento, en que la extorsión ha evolucionado y cómo se ven las víctimas. Ahora alguien puede ser extorsionado por pago en línea, por medio de rifas clandestinas también, personas que son obligadas a comprar un número de rifa pero que nunca van a tener su premio, compra forzada de servicios, prestación forzada de servicios, también obligan a personas a vender droga o a una actividad como esa, para generar una ganancia también para el grupo criminal. Hay préstamos clandestinos. Recuerdo que la última vez que estuve aquí en el programa usted mostraba un periódico donde en el mercado de Tegucigalpa se quejaban por los altos intereses que cobraban en estos préstamos. Esto también es extorsión. Y hay casos también donde se usan a terceros, ya sea de forma forzada o no, para hacer los cobros. Y ahí yo hago un paréntesis también, Renato, para decir, por ejemplo, los trabajadores sexuales. Tenemos casos y estudios de casos donde identificamos que una persona, un travesti, viene y lo agarran y le dice, mira, tenés que vender esta droga. No, pero él se renuncia porque obviamente su trabajo es otro. Claro. Pero al final ya le dan el valor, tenés que tener, no sé, 10 bolsitas, y ya a partir de ahí se genera toda una red, ¿verdad? Y ellos se ponen de acuerdo y él está siendo extorsionado, y si no cumple, lo matan, porque ese es el otro tema. Vemos constantemente que hay personas asesinadas de la diversidad sexual y como lamentablemente no hay investigación, se denuncia. Honduras tiene una gran deuda en eso, pero muchos de esos casos son víctimas también. Son víctimas que los obligan, no es que ellos decidieron involucrarse en el negocio, sino que son obligados por esas bandas criminales de poder empezar a distribuir droga. Y para terminar con la parte de víctimas, entonces encontraba el equipo de investigación que 87,427 en promedio paga una víctima de extorsión al año. Y esto lleva a esos 18,000 millones de lempiras que en el país se lleva la extorsión. Esto equivale al 3% del Producto Interno Bruto y al 15% de la recaudación fiscal en un año que llega a los grupos criminales. Ahora, en cuanto a los perpetradores, ¿quiénes están cometiendo este delito? De acuerdo a los datos del Instituto Nacional Penitenciario, mirábamos que el 86% son hombres, el 14% son mujeres, y que en cuanto a la edad, las personas que están capturando, que se están identificando en los casos, la mayoría son entre 18 y 28 años, y también un dato interesante es que son menores de edad
el 36% de los mayores que capturan. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de adolescentes, de jóvenes que están participando en este delito, que quizás quieren ganar un lugar en la pandilla, pero a ellos son los que están capturando. Y esto en cierta forma refleja las limitaciones de la metodología que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas usó en el pasado, en la que únicamente usan el seriado de dinero para identificar en el momento quién está haciendo el cobro, pero no hacen un seguimiento para ver hasta dónde llega ese dinero e identificar a las cabecillas. Por eso vemos que la mayoría de capturados son pues jovencitos. Muy bien. Vamos a continuar en el transcurso del programa mostrando todas estas gráficas, Edgar y Carlos, pero creo que es el momento para escuchar a Marvin Galo inmediatamente después de la pausa comercial. Y yo voy a comenzar con ese plan que nos ha presentado la policía. Bueno, la policía no lo ha presentado todavía, pero nosotros hemos tenido acceso a él. Marvin, esas reformas a las leyes que tú escuchaste hace algunos minutos, los ejes sobre los que van a trabajar, los objetivos y además el presupuesto que están solicitando, 1.000 millones de lempiras. ¿Tú crees que con este plan podemos salir adelante en el combate a la extorsión o todavía se queda corto este plan? Yo sé que ustedes, los transportistas, son los que mejor informados, como desde hace tiempo los están agrediendo, los están matando, los están extorsionando. Sé que ustedes, los transportistas, no solo tú, todos los transportistas, son los mejor informados cómo se mueven estas redes criminales. Y si estas redes criminales son puros delincuentes o si son apoyados porque se benefician económicamente por gente que trabaja en instituciones del Estado. Entonces, la pregunta concreta, ¿cree que este plan de la policía puede realmente ser eficiente y combatir la extorsión que ya les deja a ustedes en 10 años cerca de 1.800 trabajadores asesinados y pérdidas económicas millonarias? Marvin Galo sigue siendo presidente del transporte, sigue siendo presidente del sindicato del transporte, del Consejo Nacional de Transporte, Marvin Galo, y tendremos su respuesta inmediatamente de estos consejos. El Mundial ya inició y vos ya estás preparado para no perderte ningún partido. Mundial Plus es la plataforma de 24 horas de fútbol donde podrás ver todos los partidos del Mundial en vivo o cuando quieras y desde cualquier dispositivo conectado a una red Wi-Fi. Yo ya estoy suscrita y lista para no perderme esta semana los partidos de España versus Costa Rica, hoy miércoles Uruguay versus Corea del Sur, mañana jueves, el viernes Inglaterra versus Estados Unidos, este sábado Argentina versus México, el domingo Croacia versus Canadá. Una semana de grandes encuentros que solo se transmitirá por Mundial Plus. Recuerda, estos partidos no se transmitirán en televisión abierta ni cable, solo en Mundial Plus. Si aún no te has suscrito, suscríbete ya a Mundial Plus de Deportes TVC. El tema del día, la impotencia de los hondureños ante la extorsión. ¿Qué hacer? Opine con nosotros a través de redes sociales. Tenemos mensajes @frente a frente HN en Twitter de Osiris Figueroa, que nos dice: la solución es simple, que el gobierno tenga la valentía, por no decir otra cosa, de aplicar lo que hace Bukele en El Salvador, pero aquí ya salen los defensores de mareros y todo es malo. Tenemos más comentarios de Miguel Paz Barahona. Acá, para evitar eso, el Congreso debe obligar a esas compañías de celular a vender sus números con ID y que los entes de investigación especial del Estado tengan acceso a esa información. Se puede, sé que se puede hacer. Leonardo Monjarres nos comparte: realmente no hay un liderazgo en ese tema. No vemos un ministro, presidente involucrados, o no quieren resolverlo por tener intereses o son incapaces. La corrupción está medida en todos los niveles. Si no hay capacidad, que le pregunten a Bukele cómo hizo.
Y en altavoz nos dice: lo insostenible es la incapacidad recurrente en la última década para atender un delito que comenzó con algo pequeño y ahora alcanza dimensiones incalculables. Renato. Ven cómo la palabra Bukele, el nombre Bukele siempre lo asocia la gente cuando habla desesperadamente de la extorsión en Honduras. Y ese es un peligro, porque así surgen los dictadores, ¿verdad? O sea, y con todo el respeto yo sé que hay, pero El Salvador tiene problemas serios también en la democracia y a veces, claro, la desesperación, los sistemas democráticos no funcionan, surge esto y logran captar la atención de la gente, ¿no? Mire, a mí me llama la atención algo. A mí me están llegando aquí mensajes muy personales. Y como son recurrentes, voy a tener que leerlo. Buenos días, me dice. La policía no podrá. Tienen que participar los demás entes, como el ejército y la policía militar. Estuvo el coronel Elías Melgar Urbina a cargo y bajó la extorsión en el transporte. Y entonces me están mencionando ya en varios mensajes el nombre de Elías Melgar. Nosotros no queremos ubicar, ni estamos para presionar, ni estamos para indicarle a la presidenta quiénes son los que deben estar al frente de algunos proyectos como este. No. Esa no es nuestra misión. Solo digo que la gente me está mencionando aquí con frecuencia que sí trabajó fuerte y eficiente en el combate a la extorsión el coronel Elías Melgar. Actual viceministro. Es actual subsecretario de Defensa. Sí. Actual subsecretario de Defensa. Cuando el río suena, piedras trae. Y si aquí me están mencionando sistemáticamente al coronel Elías Melgar, es por algo, es porque seguramente la gente que no se quiere identificar, pero que me parece está ligada al rubro del transporte por sus mensajes, por las características de sus mensajes, pues habrá que reflexionar. Y los medios para eso estamos, para construir opinión pública. Y cuando la gente quiere escuchar, si está en la administración pública, pues que escuche. Además, creo que si tienen a Elías Melgar en la subsecretaría de Defensa, es porque es de confianza del actual gobierno. Totalmente. Y si le están diciendo al gobierno que este es un militar eficiente, capaz, valiente, comprometido, no estaría mal que el gobierno escuche y determine si le conviene más a este coronel como subsecretario de Defensa, y no se va a resentir la policía tampoco, o le conviene más que este hombre conjuntamente con la policía trabaje en la implementación de este plan, Carlos. A mí me parece que sería lo más lógico. Totalmente, porque eso es, si hay profesionales y hay gente capacitada y han demostrado, y justamente lo que el pueblo necesita, profesionales comprometidos que conozcan el fenómeno y traten de contribuir a revertirlo. Y llegó un momento en que la policía, si los militares les van a ayudar, que no sientan recelo de los militares. Llegó el momento que la policía, como institución, diga: hombre, si esto nos pueden fortalecer en algunas áreas, que los traigan. Se trata del país, no se trata del ego institucional o del ego de policías, que somos más eficientes que los militares, o a la inversa. Si ambas instituciones deben trabajar conjuntamente con liderazgos eficaces, que trabajen. Si la policía tiene que trabajar con Elías Melgar, en el caso que tomara en cuenta el Ejecutivo la figura de Elías Melgar, que lo haga, y que lo haga sin mayor reserva, porque al final se trata de conjuntar esfuerzos entre las instituciones para darle fuerte a estas redes criminales. Es el momento de escuchar ahora a Marvin Galo. ¿Tú crees que este plan que nos hemos adelantado a socializar de la policía puede reducir los índices de extorsión que crecen en Honduras, Marvin? Gracias, Renato, por el espacio. En nombre de todo el
sector transporte a nivel nacional de todo el país, y realmente pues ellos están agradecidos porque hemos estado descubiertos durante mucho tiempo y estos espacios permiten poder exponer las situaciones reales que se viven y se confrontan en el tema de seguridad. Usted hablaba específicamente del plan. Yo creo que dentro de este proceso, hace unos meses atrás, platicábamos con usted y le hacía mención que habían algunas limitantes para la Policía Nacional de ejecutar algunas acciones de forma rápida, directa, ante el flagelo que estamos viviendo. Y esto que ya no lo vive el sector transporte, lo vive el país en su carácter general, ¿va? Ya usted está viendo ya ahora al pequeño empresario, a la microempresa, cámaras de comercio, está viendo cuántas empresas posiblemente, Escoto decía, 40.000 empresas se pueden cerrar. Eso ya repercute, ya trasciende no al sector transporte, trasciende a un tema de país. Lógicamente habrá que ponerle la atención. Un cáncer no se cura con una mejoral. El presupuesto se puede ver grande, pero realmente cuánto se pierde y cuánto deja de percibir, cuántos empleos se pierden, cuántas empresas salen, la economía nacional, cuánto se golpea. Y eso al final hay que valorarlo y evaluarlo. Dentro de estos procesos, la policía ha sentido algunas carencias en la parte del actuar que se nos ha expresado cuando nos han hecho las convocatorias, así como los diferentes sectores, no solo el transporte, para identificar un plan y una plataforma de poder llegar a este proceso de lograr una efectividad en la eficiencia del plan. Podemos ver, así a grosso modo, que tenemos la oportunidad hoy de verlo, yo creo que ahí está más o menos el marco general de lo que se ha venido hablando. Pero este plan debe de hacer, no solo estar en un plan, sino que tener la efectividad de que cada institución ejecute su actuación como corresponde. Se habla, por ejemplo, de los cheats, o sea, ¿hace cuánto está una ley de portabilidad, por ejemplo? Ya se establecen multas. ¿Por qué no se ejecutan? ¿Por qué no se han ejecutado? ¿Quién es el encargado de emitir estas multas? Entiendo que es Conatel, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo seguimos basados en que la policía va a hacer un esfuerzo de captura, pero le va a limitar al momento de judicializar, entonces ahí está el acompañamiento verdadero del Ministerio Público. Pero si el Ministerio Público no hace su contraparte, Renato, seguimos empantanados en el mismo problema, porque entonces yo le echo la culpa al otro, el otro tiene la culpa y aquí nadie es culpable de nada porque todos son culpables de todo. Entonces, al final de cuentas, esto debe ser un índice de interacción entre todos, encaminados en una solución de seguridad para el país. Podemos ver, Renato, el tema de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que hay unas reformas por ahí. Sí. O sea, no es posible que si es un problema de seguridad nacional, no se pueda poner un stop a esas plataformas de envío de dinero, si realmente debería de estar con todas las acciones legales que permitan que se haga esa transacción, pero bajo los niveles de seguridad y esquemas de seguridad que requiere el país por los índices que tenemos desproporcionados del tema de extorsión. Por otro lado, Renato, tenemos un tema de lo que es algo que la policía está viendo. Si bien es cierto, Renato, la policía como tal, hemos estado escuchando informes, por ejemplo, de que ellos tienen, en su momento, tienen la carencia económica, por decirlo así. Hay un doblaje de esfuerzo por las jornadas laborales que ellos tienen el día de hoy, que parece que ahora se les ha doblado las funciones porque realmente se les han quitado algunas funciones que, como usted bien lo decía en el anterior a mí, que debe de haber, no es una competencia de funciones, ni dualidad de funciones, sino que al contrario es un complemento de funciones. Un complemento de funciones en el tema de que la policía sola, Renato, yo ahí sentiría una falencia. Yo creo que la policía sola como tal, aunque el plan lleva todos estos ítems que nosotros le hemos mencionado, porque realmente es importante verlo, que sí lo lleva. Ahora, ¿cómo hacerlo efectivo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo se comienza? Los cronogramas, la gente necesita ya una respuesta, el sector necesita ya una respuesta. Entonces, si nosotros miramos esa complementariedad en la parte de reacción y prevención, que es lo que hace la policía, y llevarlo a captura, entonces ahí sí yo le diría, y pues me voy a tomar la atribución de hablar del coronel Elías Melgar, porque le voy a hacer un relato corto de lo que él fue eficiente en su proceso. Rutas que tenían hasta 3, 4, 5 extorsiones, las redujo a 1, a 2,
y eso fue eficiencia. Había un tema de comunicación rápida, es un tipo que no se duerme, que tiene su equipo, que lo pone a disponibilidad, que si tiene una información de que hay un ataque, hace el proceso de prevención, que toda esa expertise que él logró, creo que es momento de aplicarlo y no verlo como un tema de rivalidad, como usted lo decía, sino que sea complementario para que la ejecución de este plan realmente se ejecute de la mejor manera. Si usted ve hoy, él es el secretario de Defensa, subsecretario de Defensa, perdón, y en realidad conoce la temática. Mira, las incidencias de robo común se redujeron considerablemente, o sea, hay rutas que quedaron hasta en cero. Entonces yo creo que todo ese proceso de conocimiento que él tiene, que adujo, pues valdría la pena ponerlo en práctica. Lo más ilógico e insano que sucedió en esa temporada es que él estuvo alrededor de 6 meses y viendo los resultados que tenía, se quitó y se mandó para una oficina cualquiera, ¿va? Entonces eso no puede pasar. Entonces es raro, sí, que si fue eficiente lo hayan relevado. Eso es lo que a nosotros nos crea una suspicacia de saber si un elemento es bueno, y hablando él con su equipo, lógicamente él no está solo, pero conoce de estrategia y lo mandan a un escritorio. Para nosotros eso fue sorprendente de saber que eso sucedió en aquel entonces, 6 meses de una 6 a 10 meses creo, con una trayectoria muy positiva y que de repente se venga a quitar. O lo estamos hundiendo más o lo vamos a sacar de la oficina, de que se corroa ahí de tanto polvo en esas oficinas. Sí. Es decir, los liderazgos buenos en la policía y en el ejército deben estar al frente en este momento histórico para combatir estos flagelos. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creería, Renato, que ahí es lo más importante de que ese plan, cada quien asuma su rol, asuma su importancia. Porque el tema de investigación, Renato, yo no sé si solo en las películas de James Bond, pero yo ahí entiendo la policía. ¿Cómo es posible que usted venga y cuando hay una llamada le digan que hay una antena que cubre 40 colonias? Pues, entonces vamos a buscarlo en las 40 colonias, pues. Yo creo que no es posible. O sea, si se dota a la policía, a los agentes de seguridad con la tecnología correspondiente, que puedan optar para hacer una reacción inmediata y también un tema de prevención, porque ya hemos tenido problemas de que, por ejemplo, tienen conocimiento de que en alguna ruta de cualquier parte del país hay amenazas y no hacen nada. Entonces, automáticamente se queda con el mal sabor de boca de que realmente, pues, hasta que ya se ocasiona un problema, se ejecuta. Y lo más lamentable es que se vuelve sistemático e imperdonable, porque son vidas humanas las que se pierden. Y usted, puedo citarle 2 ejemplos rápidos. Ahí enfrente de aquí, de la Universidad Nacional, muere un conductor. Hay cámaras de seguridad por toda la zona. Claro. Según se aduce, no tengo conocimiento de ello, había una patrulla muy cercana al problema y hasta hoy no han dado resultado. Entonces, en ese tema hay que ser muy congruente de qué es lo que está pasando. Tenían conocimiento de un muchacho también de Las Torres, también lo fue tiroteado ahí en Camosa, y no entendemos si ellos tienen el conocimiento. Entonces creo que hay que ir más allá. La confianza de la policía se la tendrá que ganar con acciones. Nosotros no somos quien, ni somos un ente de seguridad, ni conocedores, ni investigadores, ni nada por el estilo. Pero sí hemos vivido este flagelo y lo hemos afrontado difícilmente en todo este proceso. Entonces, Renato, también la Policía Nacional, con ese doblaje de esfuerzo que está haciendo con turnos extendidos. Por otro lado, escuchaba yo ahí que la comida tienen que comprarla ellos, los policías como tal. Entonces también es una desventaja porque los lleva a tener que buscar dinero extra para poder comprar su alimentación. Yo creo que todos estos temas también hay que verlos de raíz y de fondo, con el afán de no decir que no tenemos culpabilidad. Creo que todos aquí tenemos que poner un granito de arena para buscar una solución al tema. El plan como tal, en sus entes, con el tema de tecnología, las reformas legales, ahí sí quiero pedirle un favor a los representantes del pueblo, a los señores diputados del Congreso Nacional. Este es un tema de seguridad nacional. O sea, si hay una reforma que se tiene que meter, es que no hay que esperar mañana, eso fue ayer. Si esas reformas ya están ahí, ya las tienen, ya debería estar la Comisión de Seguridad dándole el visto bueno, revisando qué se puede, qué no se puede, qué se debe y qué no se debe.
Y ellos son los representantes del pueblo, son los que escuchan al pueblo, fueron elegidos por el pueblo, lógicamente tienen que representar los intereses del pueblo y este es un tema de interés nacional. Entonces no podemos estar durmiendo. Si hay otras leyes importantes, está bien, pero esta ley es de seguridad nacional. Tiene que ser eficiente, rápida y clara, objetiva, pero no podemos estar esperando que realmente esto sucedan, más acciones y que al final, yo escuchaba ahí que por ejemplo el 1% es lo que se judicializa, nosotros no tenemos esa información. Entonces al final creo que es importante la complementariedad, pero que vayamos más allá. Esos chips, Renato, no es posible que se sigan vendiendo como arroz, no es posible, eso no es justo para nadie, o sea, sabemos que aquí las telefonías ganan millones de lempiras, yo espero entender que no estén confabuladas, pues, porque si venden eso a diestra y siniestra, no entendería yo cuál es la situación. Y por otro lado, esas compañías, si en este momento de seguridad nacional se tiene que parar esos envíos de dinero, Renato, hay que hacerlo hasta que se encuentre el mecanismo que esos envíos de dinero sean respaldados legalmente. Yo sí creo que el plan contempla muchas de las razones que hemos venido platicando durante este tiempo y aquí lo que se llevaría entonces es la forma de la implementación, una implementación coherente, razonable, pero que sea efectiva. Y sí pienso, y sí lo digo públicamente, no creo que la policía sola pueda hacerle frente a este proceso. Yo creo que necesita utilizar los otros entes para que de acompañamiento y de complementariedad por mientras estos índices se reducen y que al final se puedan erradicar en algún momento, pero sí creo que solos no lo van a poder lograr porque de una u otra manera yo creo que la expertise, la experiencia de algunos otros entes que se ha logrado en el proceso, yo creo que esto vale la pena. Mire, los gobiernos aquí pueden cambiar, nosotros seguimos siendo transportistas, usted va a seguir siendo periodista y al final de cuentas lo que queremos es una mejor Honduras. De mi parte, para mí, que este gobierno sea exitoso. Si este gobierno es exitoso, Renato, nosotros vamos a ser exitosos. Y hay algo que a mí me tiene con muy buena voluntad, porque sí hemos visto de parte de las autoridades algo muy importante en el sector transporte, el apoyo directo para que podamos llegar a la modernización. La modernización va a generar un efecto importante en la población, en el ciudadano. Lo que usted decía, tenemos deuda con el ciudadano, claro que la tenemos y la tenemos que aceptar con hidalguía, pero también, Renato, tenemos que aceptar que nosotros muchas veces no se puede controlar la operación porque está en manos de personas ajenas y usted sabe a qué me refiero. Y eso lógicamente no nos permite a nosotros hacer valoraciones, evaluaciones y mucho menos tener un personal adecuado. Tenemos personal que yo le puedo decir que en un 70% de personas mayores de 40 años se nos han retirado por temas de temor, por temas de miedo y hemos quedado la mayoría con jóvenes que muy probablemente no han tenido la capacitación y la capacidad que tuvieron que haber, que tenían personas que se fueron por temor. Entonces, creo que esto también es parte del proceso. Sí estoy apegado a que este gobierno tiene la buena intención y la sana intención de que lleguemos al sistema de modernización del sector transporte. Ok, muchas gracias. Miren que está en comunicación el doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, el director general de la policía. General de la policía. Es un académico. Es un académico, es un académico, es un académico. Pero lo vamos a escuchar porque nos interesa y le debería interesar a toda Honduras escucharlo después de la pausa comercial. Al comisionado general Héctor Gustavo Sánchez Velázquez. Es momento de escuchar al director nacional de la policía, al comisionado general, el doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, que está en comunicación con Frente a Frente. Comisionado, director, buenos días. Buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad y buenos días a los compañeros y amigos que se encuentran compartiendo con usted este día, a Carlos Hernández de Omar Vigal. Bueno, hemos estado siguiendo su programa, desgraciadamente no pudimos estar como lo habíamos prometido, pero por cuestiones propias del servicio surgieron cosas de último minuto, pero estamos aquí para que conversemos un poco, Renato, sobre el tema, y usted siempre nos ha dado espacios muy importantes ahí. Nosotros queremos remarcar que la problemática de violencia y seguridad en Honduras es una problemática de larga data.
es uno de los 3 grandes problemas de nuestro país y que ha sido muy fuerte en los últimos 10 años. De hecho, 60.000 hondureños han muerto violentamente en los últimos 10 años, producto propiamente de ese mal enquistado en la sociedad hondureña, producto también de la mala toma de decisiones que ha habido, y producto también de una problemática social que tiene el país. Nosotros siempre decimos que el problema de violencia y criminalidad en Honduras no es un problema policial, es un problema social, donde deben de involucrarse diferentes actores para buscar la solución. Hablamos de un par de conceptos también, como es la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva. La objetiva es la medible. En este caso, pues, recordemos que nosotros en el 2011 nos convertimos en el país más violento del mundo, con una tasa de 86.5 homicidios. Posteriormente ha ido bajando poco a poco y paulatinamente. Este año nosotros vamos a terminar con una tasa de homicidio de 6, menos en comparación con el 2021. Eso representa un 14% de homicidios menos. En el 2020, que inició la pandemia y la población estuvo encerrada 6 meses, apenas se bajó 3 puntos. Y con muchos actores involucrados en el tema de seguridad ciudadana. Hoy solo la Policía Nacional está desarrollando esta función que la Constitución de la República lo establece, y tenemos ese descenso significativo. El otro gran problema, que no lo vamos a desconocer, es la problemática de la extorsión. La Policía Nacional como tal, apenas en mayo, a pesar de que es un problema de seguridad ciudadana, de mayo a la fecha, apenas 6 meses, tiene facultades sobre ese fenómeno. Apenas 6 meses hemos estado trabajando y en función de las decisiones que hemos tomado, pasamos de una cobertura de 5 oficinas a nivel nacional de la Oficina de Antiextorsión a 9 oficinas. Antes estaba la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que era una agencia interinstitucional encargada del fenómeno. Nosotros creamos en su lugar la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, con un enfoque totalmente integral y holístico, donde entran diferentes estrategias y profesionales que uno se enfocan propiamente en la investigación del ilícito penal como tal, como una manifestación criminológica. Tenemos también la parte preventiva en DIPANCO, que es la División Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que escolta los buses, que tenemos policías en los buses y que se encarga precisamente de la prevención y del cuidado desde la perspectiva de seguridad de este sistema de transporte urbano. Inicialmente estaba en Tegucigalpa y ahora ya lo trasladamos en San Pedro Sula y esperamos entendernos en todo el Valle de Sur. Y la fuerza operativa táctica que golpea a las maras y pandillas que resultan involucradas en las investigaciones que hace DIPANCO en el fenómeno de la extorsión, lo hacemos con el Comando de Operaciones Especiales COBRA, que es una unidad que se había desaparecido por fines políticos, y la lanzamos nosotros hace algunas semanas y están totalmente involucrados como el brazo táctico precisamente en estas operaciones. El fenómeno de extorsión es un fenómeno complejo, muy complejo, porque no solamente maneros y pandilleros están involucrados, hay personas de diferentes gremios involucrados e inclusive hay familias o un matrimonio que se hacen pasar como miembro de una pandilla o de una mara, donde el hombre realiza las llamadas de extorsión y manda a la esposa a recoger el producto de la extorsión. ¿Por qué? Porque la extorsión se basa en el temor y en el terror y aprovecha ese espacio, esa reacción que es muy humana, para lucrarse. En este sentido, pues nosotros el día de mañana estaremos lanzando una estrategia integral, no es un plan porque tiene varios planes, es una estrategia integral contra la extorsión que se empezará a aplicar o que ya la estamos aplicando en medidas de corto, mediano y largo plazo para revertir los niveles de esta problemática que está enquistada desde hace 20 años en la sociedad hondureña. Bueno, interesante todo lo que nos ha dicho, pero ya, para la próxima producción, hasta que tengamos un buen sonido, saquemos las llamadas al aire, porque la verdad que nos desconcentra ese ruido de la telefonía. Hay veces que es la celular, otras veces es la fija. Hasta tanto no tengamos un audio claro, no pasemos ninguna llamada al aire.
es que yo soy así de obsesivo con el audio. A mí cualquier ruidito, ya sea interno, que se paran en un mueble aquí y que hace ruido el mueble, me desconcentra y me molesto. Así soy con los audios. Cuando hay demasiado ruido, no me gusta, creo que la gente no se concentra y a mí me interesa que la gente escuche. Comisionado, solo le vamos a decir algo. Con esta estrategia que van a lanzar este jueves, estamos todos a la expectativa. Y creemos que están recogiendo el sentimiento de la gente. Ahora, aquí todos los panelistas han coincidido en que si hay que hacer un sacrificio fiscal de 1.000 millones de lempiras adicionales para que ustedes implementen esas estrategias, hay que hacerlo. Y si hay que sacrificar los 7 helicópteros que está pidiendo las Fuerzas Armadas y que costarían 1.000 millones de lempiras, como no nadamos en dinero, que releguemos lo que está pidiendo las Fuerzas Armadas y primemos lo que ustedes están pidiendo aquí, 1.000 millones de lempiras. Ahora, también coincidimos aquí que si ustedes como institución policial, porque mire, yo ya soy viejo de trabajar en esto, 4 décadas, y vi cuando ustedes se salieron de la égida del ejército y se convirtieron en policía civil. Y he visto rivalidades desde esa época entre policías y militares, aunque algunas veces trabajen conjuntamente, pero lo hacen a regañadientes, como decimos, porque tienen que obedecer el mandato del gobernante, en este caso de la gobernante. Aquí lo que pensamos es que si ustedes necesitan de más recurso humano, porque sabemos que son pocos los policías para la gran demanda producto de tantos ilícitos que se cometen en el país, que requieren de más agentes, pero que los agentes que tienen realmente, Carlos, tú me decías, que están como desgastados, haciendo jornadas larguísimas. Totalmente, mantenemos relación y con muchos policías y sabemos que con todas las otras asignaciones que les han dado a la policía, están teniendo turnos grandes. Mire, a veces la sociedad no comprende eso. Un policía no tiene una jornada de 8 horas. A veces están 72 horas en turno, o sea, alejados de su familia. Todos esos factores contribuyen obviamente para la efectividad y el doctor lo conoce muy bien y sabe que es esa realidad. O sea, necesitamos más recursos humanos. Entonces, que si hay que trabajar con las Fuerzas Armadas conjuntamente, dejemos a un lado esos egos institucionales o esas rivalidades entre policías y militares que sí existen. Renato, yo lo digo, este es un tema de Estado. Sí. Hoy más que nunca se hace necesario, aquí tienen que estar, yo espero que en este plan esté involucrado el Ministerio Público, los titulares, el Poder Judicial, Defensa, o sea, todos los actores, porque es un problema de Estado. Y el doctor lo decía, esto no es un problema de la policía, este es un problema social. Y por lo tanto, como Estado se le tiene que abordar. Y olvidámonos de las rivalidades y olvidémonos de lo que pasó. O sea, creo que la sociedad está demandando una respuesta integral, y ahí es donde se requiere la participación de todos. Y es que eso, Renato, yo no quiero entrar en controversias con el doctor, pero realmente si yo me pongo a decirle lo que ha pasado en estos meses, cuando dice que hay una policía que está cuidando el sector de transporte urbano, yo le puedo decir que eso no es real, eso no es verdad. Pero sin embargo no se viene a este programa a buscar culpables, ya el problema está y no se puede desconocer que se ha incrementado en la población estos niveles, eso no se puede desconocer. Entonces no podemos venir nosotros a ver como competencia a un colaborador más. Yo, por ejemplo, habemos muchos compañeros que no coincidimos en ideas, que no coincidimos en los mismos pensamientos, que a veces nos distanciamos y peleamos, pero también hemos entendido que hay fines comunes que tenemos que hacerlo juntos, que es la única manera que vamos a lograr sacar adelante el país. Entonces, aquí en este momento, Renato, yo no quiero desmentir al director de la policía, pero realmente ha dejado mucho que desear. Entonces, si empezamos con este tema, yo creo que no se trata más de estar viendo, porque la policía la población tiene un descontento, hay una desconfianza. Este delito debería de ser un delito de orden público, Renato. Debería de ser de orden público porque la gente tiene temor a denunciar, porque no sabe a quién va a denunciar. Entonces,
¿Cómo se gana esa confianza? Con la actuación, con los resultados. Si la gente ve resultados, va a actuar. Dentro del plan creo que había un tema de policía comunitaria, creo que le llaman. Entonces, Renato, si usted va a actuar en una sociedad donde no se va a sentir con la capacidad de poder hacer un llamado, entonces yo creo que no va a tener el resultado efectivo. Entonces la policía tiene que ganarse esa confianza, lamentablemente tiene que ganarse esa confianza, pero para eso debemos de ser complementarios, y ahí es donde yo siento que hay una falencia, con que si no se integran todos estos procesos, la efectividad de esto va a quedar nada más en un presupuesto mal utilizado, y realmente las acciones no van a ser las que el pueblo hondureño necesita. Bueno, pues agradecemos la llamada del doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, comisionado general y director nacional de la policía, y esperamos que tengan éxito con este plan y que se les otorguen los 1.000 millones de lempiras, pero igual que se abran con las otras instituciones del Estado para trabajar conjuntamente. Así de simple. Y Renato, aquí un llamado al Congreso Nacional. Mire, estuvimos hace unas semanas con la Comisión de Presupuesto y les decíamos, justamente el Congreso tiene una responsabilidad, porque al final quien aprueba el presupuesto es el Congreso Nacional. Sí. Y yo creo que en función de esta demanda, esta necesidad que hay, ojalá que ellos puedan priorizar, porque aquí el gran problema que hemos tenido históricamente es que no siempre se prioriza el tema del presupuesto. Y bueno, ahí tenemos la deuda enorme que hay en el tema de educación, por ejemplo, que ese es cuando uno ve las edades, con las edades de los que recogen la extorsión, y lo contrastamos con ese millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian, entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿quiénes son los que están participando en ese ilícito? ¿Acaso serán esos muchachitos que no tienen educación, que no trabajan, que no hay oportunidades? Y sin duda alguna hay un gran porcentaje. Por eso es que tiene que abordarse de manera integral, y el llamado aquí al Congreso Nacional a que pueda hacer un análisis integral a esto, y ojalá que el presupuesto que se apruebe responda a resolver este tipo de problemas. Y no es que entramos en incoherencias o contradicciones, porque miren, para mí la desmilitarización de la sociedad, sí, claro, porque hubo todo un discurso hace principio, algunos años, claro, que había que desmilitarizar la sociedad. Que yo no creía en esas Fuerzas Armadas en su momento, que se convirtieron en empresarios, totalmente, se convirtieron en políticos que controlaban todo esto, que dirigían todo esto. Aquí los hombres más fuertes, los poderosos, los ricos en un momento eran los militares. Sí, el concepto de desmilitarizar la sociedad para mí justamente era que ellos volvieran a los cuarteles y se dedicaran a lo que dice la Constitución. Pero si una institución como las Fuerzas Armadas puede ayudar con elementos bien formados a combatir el crimen. Totalmente, y es que ha evolucionado también. A veces uno tiene el concepto de los 80 o de ese rol de los militares. Ahorita que hablaba pensaba en el comisariato, imagínense. Si recuerda, el comisariato de las Fuerzas Armadas, claro, era donde había acceso a los productos, a lo mejor. Los mejores whiskies y más baratos, los mejores licores estaban ahí en ese comisariato. Totalmente. Es decir, tener acceso al comisariato de las Fuerzas Armadas en los 70 era tener estatus en el país. Exacto. Ese tipo de desmilitarización de la sociedad es la que yo abogo, pero que los militares, en quienes invertimos mucho dinero, contribuyan con formación, con respeto a los derechos humanos, en el combate al crimen organizado. Hombre, bienvenidos, hombre. No sé por qué comenzar con un discurso. No, usted está predicando volver a militarizar la sociedad. No, si para eso invertimos pisto en ellos, para que nos ayuden a tener control sobre las redes criminales. Y si los policías tienen que abrirse con unidades bien formadas, respetuosas de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, para combatir redes criminales como los extorsionadores, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con más mensajes. Honduras opina: buenos días, Renato, muy buen tema, pero a la policía le podrán dar toda la tecnología y presupuesto que pidan y no combatirán ese flagelo. Solo hago un análisis del antes que estaban las Fuerzas Armadas de Honduras con las fuerzas antimaras y pandillas, y ahora que la tiene la Policía Nacional. ¿Por qué será que ahora aumentó este flagelo? Creo que eso no necesita anteojos.
Continuamos con más mensajes. Buenos días, señores. El problema son las leyes a los extorsionadores. Los capturan en el acto y a los 3 meses ya salen porque tienen abogados a la orden y vuelven a lo mismo. Entran y salen todo el tiempo. Esa ya es costumbre de ellos. Pregúntenle a la policía y verá que es cierto. Que le pusieran penas de 20 años para que no vuelvan a delinquir y tenerlos fuera de los límites de las ciudades grandes. Gracias. Buenos días. Al general Savillón le quedó grande la camisa de ministro de Seguridad. Era más lo que hablaba cuando estaba afuera que lo que ha hecho como ministro. Buenos días. Sería interesante saber de la estrategia que se usará por parte de las instituciones del Estado para prevenir este flagelo en lugares que aún no son castigados con esto. Renato. Mira, es que cuando tú leíste este mensaje, estoy pensando si esa es la pregunta que formularé mañana. ¿Le quedó grande la camisa al general Savillón? Y lo estoy diciendo en público, de repente se arrepiente y no viene, no, pero yo lo conozco. Yo lo conozco y le tengo mucho respeto al general Savillón, al ministro de Seguridad. Más bien esa pregunta podría picarlo a él para que profundice en sus reflexiones. Porque mañana seguramente la gente le va a decir, ábrase la policía y sugiera a la policía trabajar conjuntamente con la institución armada, con la otra institución, en el combate al delito de la extorsión. Así que, pero sería irrespetuosa la pregunta, ¿verdad? Sí. Sería irrespetuosa. No, por lo menos ya lo dije, pero no va a ser esa la pregunta. Pero me la imaginé.